Asambleísta Mae Montaño tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Colegas, con un saludo en esta fecha especial aún, deseando que esta asamblea abra los espacios de diálogo y de acuerdos durante el 2016. Hablar de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorio es hablar no solamente de temas que tienen que ver con la política, sino con el impacto social y económico que una ley de esta naturaleza debe tener. He entregado por escrito mis observaciones puntuales en la esperanza de que sean leídas por el señor presidente de la comisión y consideradas en alguna medida. Esta vez quiero hacer algunas apreciaciones, no sin antes pedirle, señora presidenta encargada, que por secretaría se dé lectura al artículo 2 del proyecto de ley que se refiere al objeto de la ley. Artículo 2. Artículo 2, por favor. Enseguida, señora presidenta. Artículo 2, objeto. Esta ley tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regulará la posesión, la propiedad, la administración, la redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos. Constituye además objeto de esta ley garantizar la propiedad de las tierras comunitarias, el reconocimiento, adjudicación y titulación de las tierras y territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, de conformidad con la Constitución, convenios y demás instrumentos internacionales de derechos colectivos. Hasta aquí el texto, señora presidenta. El objeto de la ley, que espero no lo hayamos olvidado en todas estas semanas, tiene en realidad grandes renglones. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esos grandes renglones? Sin embargo, cuando analizamos el desarrollo, la estructura de la ley, podemos ver que muchos de estos objetos, muchos de estos renglones no están garantizados en su cumplimiento. Y vuelvo a insistir, una ley como esta debería definir con claridad cuál es el impacto social y económico del cual estamos hablando, para poder medir y para poder garantizar su cumplimiento. Pero también dejar bien claramente señalado que cuando hablamos de expropiaciones y cuando hablamos de redistribución, nos referimos a derechos. Por tanto, hay que recordar ese objeto de seguridad jurídica de la ley, porque estamos hablando de derechos. Es muy importante determinar eso. Sin embargo, hay un punto específico de la ley que va en contra, que pone en riesgo esa seguridad jurídica precisamente, y es el tema de la autoridad única agraria. Una autoridad única que tiene un origen y una naturaleza no solamente política, sino partidista, y que por lo tanto deja en las manos de un gobierno y de un partido, cualquiera que sea ese partido y ese gobierno de turno, las grandes decisiones que tienen que ver con las expropiaciones, con la redistribución y con otros temas que desarrolla la ley. Esa ilimitada atribución que se le da a la autoridad única, esa discrecionalidad de la cual ya se ha hablado en este pleno, pero también esa carga subjetiva que puede haber en la aplicación de esta ley, la convierte en un arma peligrosa que puede ser utilizada para castigar o para premiar, para sancionar a aquellos que yo puedo considerar mis enemigos o mis contrarios y para satisfacer las peticiones de aquellos que son mis amigos y mis allegados, porque estamos hablando de una autoridad que tiene naturaleza partidista y esto sin lugar a dudas afecta la seguridad jurídica. Nada afecta más la seguridad jurídica que la discreción de una autoridad y que la carga subjetiva que puede haber en la aplicación de derechos, de temas que tienen que ver con derechos, como es el derecho a la propiedad, pero que tienen también que ver con la equidad
con la cual se van a aplicar los indicadores de redistribución. Yo me pregunto, ¿cómo podemos dejar en manos de un funcionario partidista de la burocracia las decisiones que tienen que ver con las comunidades, que tienen que ver con los pueblos, que tienen que ver con los campesinos, que tienen que ver con los agricultores, que son los que conocen la realidad, que son los que están luchando con el campo y con la tierra día a día, para que simplemente desde un escritorio se tomen estas grandes decisiones? Creo que es importante entonces, para darle fuerza a esta ley, que se definan mecanismos claros de participación desde la sociedad civil, desde la academia, desde la empresa privada, desde los productores privados, también desde los gremios, pero muy especialmente desde las comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias, desde los campesinos y desde los agricultores, que deben participar, pero no en condición pasiva, sino en la posibilidad de poder influir en la toma de decisiones. Es muy importante también que se defina en la ley la necesidad de una instancia técnica que determine los sustentos y que dé el apoyo necesario para que la autoridad tome decisiones que estén realmente fundamentadas en temas técnicos y en indicadores concretos que puedan medirse y que puedan evaluarse y que definan y determinen la equidad en el acceso a los beneficios que se establecen en la ley. Es necesario entonces disminuir esta discrecionalidad de la autoridad única para garantizar el derecho a la propiedad y para garantizar también la libertad con que los campesinos y los agricultores deben tomar sus decisiones sin que una autoridad política partidista le diga qué, cómo y cuándo. Y finalmente, definir también mecanismos claros para garantizar, para asegurar, sobre todo a los pequeños campesinos, a los pequeños productores, no solamente el acceso a la tierra, sino también el acceso a la asistencia financiera y a una asistencia que la están pidiendo desde hace mucho tiempo y que es necesaria definirla, a la asistencia técnica y al seguimiento, que le asegure ese objeto importante que está definido en la ley, porque estamos hablando no de un simple acceso a la tierra, de un acceso a un factor de producción, y por eso se define ahí un objeto de la ley respecto a la producción y a la productividad. Entonces hay que asegurarle, sobre todo a los más pequeños que están en condición de desventaja, la posibilidad de acceder a esa asistencia financiera acompañado con asistencia técnica, con el acompañamiento necesario, con el seguimiento necesario para que este mecanismo, para que el impacto social y económico de esta ley permita entonces, sobre todo a los pobladores rurales, no solamente superar la pobreza en indicadores mínimos, sino mejorar sus condiciones de vida. Muchísimas gracias, señor presidente. He entregado por escrito mis observaciones puntuales.